Es lo que estamos aprendiendo de estas cosas, ¿sí? Sí, yo aprendí a conectarme a Facebook, pero a YouTube no. Así que, o sea, una reunión de Zoom, pasarla por Facebook. Va a empezar directa la transmisión, ¿eh? Entonces, no se me Sí. espante. Es lo que estamos aprendiendo de estas cosas, ¿sí? Sí, yo aprendí a conectarme a Facebook, pero a YouTube no. Así que, o sea, una reunión de Zoom, pasarla por Facebook. Va a empezar directa la transmisión, ¿eh? Entonces, no se me espante. Sí. Es lo que estamos aprendiendo de estas cosas, ¿sí? Sí, yo aprendí a conectarme a Facebook, pero a YouTube no. Así que, o sea, una reunión de Zoom, pasarla por Facebook. Va a empezar directa la transmisión, ¿eh? Entonces, no se me espante. Sí. Es lo que estamos aprendiendo. Muy bien, buenas tardes, queridos amigos de Museo Regional de Puebla y amigos de Casa del Deán. Estamos haciendo una transmisión en directo vía YouTube. Hay algunos problemas con la plataforma Facebook, pero no se preocupen, estamos aquí en vivo, en directo para seguir con estas transmisiones de los diálogos del Deán. Vamos a esperar unos minutos para que podamos hacer el anuncio en Facebook, para que la gente pueda redirigirse a nuestra página de YouTube. Entonces, pero aquí ya tenemos preparado a los ponentes. Vamos a darle unos minutitos para poder comenzar la transmisión. Voy a cerrar de momento los micrófonos. Vamos a dar unos... Pues muy buenas tardes, queridos amigos de Museo Regional de Puebla y de Casa del Deán. Estamos en esta segunda edición de los Diálogos del Deán, en la segunda sesión de los Diálogos del Deán, arquitectura y simbolismo de la portada monumental de Casa del Deán. El día de hoy tenemos a 3 ponentes, más al rato se va a incorporar nuestro tercer ponente. No quería dejar de hacer un breve resumen de lo que hemos visto y lo que hemos platicado en sesiones pasadas. La sesión pasada del 23 de octubre, nuestra primera sesión de esta segunda temporada de los Diálogos del Deán, hablamos de los contextos culturales de la Casa del Deán, una plática muy, muy rica con el maestro Arturo Córdoba, con el doctor Jesús Joel, que nos puso en un gran contexto, el doctor Antonio Molero, el maestro Gustavo Mauleón, ya conocidos de aquí de la Casa del Deán, con quienes pudimos profundizar algunos de los temas que vimos en estas primeras sesiones de la Casa del Deán. El día de hoy tenemos el tema de arquitectura y simbolismo de la portada monumental de la Casa del Deán. Tenemos el día de hoy como invitados a la doctora Lidia Gómez García. Bienvenida. A nuestro querido amigo, ya conocido también de la Casa del Deán, el doctor Antonio Molero, el maestro Gustavo Mauleón Rodríguez. Y bueno, antes de leer las semblanzas curriculares de nuestros ponentes, que la vez pasada creo que se nos pasó hacerlo,
Bueno, quisiéramos, mandar saludos a nuestros queridos amigos y colegas que nos están viendo del otro lado del charco, particularmente en España. Queremos darles un gran saludo, un gran abrazo desde aquí de México. Queremos decirles que estamos siempre muy unidos, no solamente es el idioma, no solamente nuestra historia, la religión, sino que en realidad somos dos espacios geopolíticos, dos naciones, bueno, España con muchas naciones, que estamos siempre muy, muy unidos. Y quería mandarles un fuerte abrazo a nuestros queridos amigos que nos ven desde España. La otra, quería agradecer a la Jornada de Oriente por habernos publicado un artículo muy, me parece muy importante para coadyuvar con este tema de la difusión de la Casa del Deán. Cuando tengamos fecha de apertura, seguramente esto nos va a ayudar a que la Casa del Deán esté en el sitio que merece. No quería dejar de leer las semblanzas de nuestros ponentes. La doctora Lidia Gómez García es profesora investigadora del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella estudió la licenciatura en Estudios Religiosos en la Facultad de Teología por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Su maestría en Historia es por la Simon Fraser University en Canadá y doctora en Historia por la Freie Universität Berlin en Alemania, por la Universidad Libre de Berlín. Algunas de sus líneas de investigación: los indios en la región de Puebla, Tlaxcala durante el periodo virreinal, y coordina el Seminario Permanente de Náhuatl Luis Reyes García. Entre sus publicaciones tenemos los Anales Náhuatl de la ciudad de Puebla de Los Ángeles de los siglos XVI y XVIII del año 2018, Escribiendo Historia Indígena como aliados del Rey Católico de España del 2018, con coautoría con María Teresa Cordero Arce, Memoria Originaria, también de 2018, con Eduardo Ángel Cruz, El discurso de la desunión, la disputa jurisdiccional por las limosnas de la Virgen de Guadalupe en Nueva España, 1572-1607, del año 2019. El legado de los pueblos indios a la ciudad de Puebla, los anales tlaxcaltecas, en Emma García Palacios, Gloria Tirado Villegas y Luz María Morales Pardo, coordinadoras. Y finalmente, el capítulo Los sistemas de propiedad de la tierra en los pueblos indios entre la legalidad y la tradición, en Salvador Álvarez, Margarita Mengus y Alejandro Tortolero, compiladores, en el año 2018. Empiezo presentando precisamente a la doctora Lidia, porque ella es quien va a tener esta primera intervención. Pero antes, paso la voz al alma de la Casa del Deán, a nuestro querido amigo Alberto Teissier, para que también les dé la bienvenida a los compañeros aquí presentes. Alberto, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenida, doctora Lidia García, Gómez García. Pues su intervención de la doctora en esta ocasión, en esta segunda charla de Diálogos con el Deán, es de los indios constructores canteros de la región, y tal vez nos hablará un poco también acerca de la organización del trabajo indio en el servicio de los pueblos indígenas en la construcción de la ciudad. Es un tema bastante interesante que tal vez nos deje con bastantes preguntas, pero bastante nutrido por parte de la doctora Lidia. Adelante, doctora. Perdón, se silenció el micrófono. Ya está. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Realmente un placer estar aquí con ustedes. Y sí, ya se antoja poder estar ahí, ¿no? En la Casa del Deán. Hubiera sido magnífico. Y creo que además es mucho más didáctico cuando está uno allí y puede ver específicamente las particularidades que uno desea mostrar. Les agradezco muchísimo, la verdad. Gracias por este enorme esfuerzo que están haciendo. Y creo que nos nutre también poder estar con ustedes conectados. Creo que nunca antes habíamos estado tan cerca de las autoridades, del INAH, de los museos, como es ahora, cuando todo mundo puede
verlos y estar cerca de las actividades que están tenidas. Congratulo por esto. Y bien, en cuanto al tema que vamos a tratar hoy, quisiera empezar compartiendo pantalla de las diapositivas que traigo. Así que me voy a... ok, creo que ya está, ¿verdad? Ahora tengo que compartir toda la pantalla. Oh, ya. Espero que lo puedan ver, si no me dicen. Quisiera comentar rápidamente por qué me parece tan relevante poder hablar de esto ahora. No solamente porque tengo una gran admiración y respeto por mis colegas, tanto el doctor Antonio Molero como el maestro Mauleón, sino sobre todo porque considero que no se pueden seguir abordando temas como estos de manera aislada, pensando que solamente una disciplina o simplemente una mirada puede permitir una explicación. Creo que tenemos que aprender a compartir, a comunicarnos y sobre todo a escuchar todas las partes para tener una mirada mucho más matizada, quizás mucho más diversa, en ese sentido no tan sencilla de conciliar, pero creo que es mejor eso a tener miradas absolutas sobre procedimientos, que era la manera como antiguamente se analizaban casi todos los temas, sobre todo los temas históricos. Y creo que ahora tener muchas miradas es lo que nos permite ver aspectos distintos de los mismos eventos o fenómenos. En ese sentido voy a empezar a hablar un poco acerca de los indios y tiene que ver con la evangelización de los indios entendida de una manera distinta, pero sobre todo entendida como este cúmulo de relaciones que van a permitir que el indio pueda insertarse, o yo lo llamaría de otra manera, yo lo llamaría adoptar y adaptar las prácticas cristianas dentro de una relación que va más allá simplemente de una creencia religiosa, porque creo que la creencia religiosa es otra cosa y que lleva procedimientos distintos. Este es un procedimiento mediante el cual se vincula, establece relaciones en momentos distintos. Entonces, como van a ver ahora, me salto un poco del 17 al 18 y luego al 16 y permítanme tomarme estos atrevimientos para poder seguir el hilo de mi argumentación. Entonces, quiero comenzar con una, por cierto, hablando de muertos, ¿no? Con esta imagen impresionante de los anales de San Juan del Río, que fueron las exequias de la muerte de Felipe IV. Y me quiero detener un poco en esta imagen porque quisiera explicar, primero es un documento en náhuatl, segundo es un documento que no se hizo para enseñárselo a un español, son documentos que se usaban, perdón, para negociaciones internas. Cuando alguien tenía que venir una elección de un gobernador o una toma de decisiones y se sentaban y abrían sus libros, como vemos en muchísimas representaciones pictográficas en todo el periodo novohispano, porque así se hacía la negociación, no dentro de un lugar, casi siempre eran afuera, ¿no? A veces en un tendido. Y venía la discusión y cada quien presentaba pues lo que quería argumentar y se usaban estos documentos para ello. Y nuevamente quiero comentar, algunos de ustedes ya me han escuchado, que esto es como el cuento de Pinocho cuando se lo cuenta uno a sus hijos, ¿no? Que tienen, con los que han tenido hijos pequeños lo sabrán muy bien, que entonces el Pinocho siempre miente para cosas distintas dependiendo de lo que el niño haya hecho ese día, ¿no? Entonces uno puede, eso es lo maravilloso de la narrativa, que uno puede adaptarla a las circunstancias. Y estos anales, que son preciosos, que son de los indios tlaxcaltecas de la ciudad de Puebla, nos muestran, y es lo que yo quiero mostrar, porque aquí es a donde quiero llegar, lo que nos muestran es que para estos indios tlacuilos, cuando ellos quieren representar en dónde tuvieron relevancia su presencia, igual que hoy hacemos un currículum vitae, cuando ellos quieren hacer esa representación para poder argumentar frente a sus colegas, a sus
bueno, no quiero llamar colegas, frente a sus pares, lo van a hacer en estos términos. Y si se dan cuenta, aquí está el doctor Antonio Molero, así que me da un poco de pena tratar de hablar de cosas que no sé tanto, pero bueno, ustedes pueden ver todos estos signos de poder, esta mesa con estas patas torneadas, ¿no? Todos estos son símbolos importantes, este mantel, ¿no? Que no es nada despreciable el hecho de que la mesa tenga un mantel, evidentemente esta corona, que es Habsburga, ¿no? Podemos ver aquí el alma que está saliendo, y esta representación de la muerte no es fortuita. Eso significa que hay un conocimiento profundo de cuáles son los símbolos que deben ir asociados con una representación pictográfica para que tenga legitimidad cuando se presente ante los demás. Estamos hablando de los otros indios nobles. Entonces, hay un esmero, un esfuerzo consciente por hacer una representación que cumpla con los estándares que se necesitan, y esos estándares han sido aprendidos, no mediante una enseñanza formal, algunas veces sí, pero tenemos indios nobles muy eruditos, pero sí a través de una experiencia. Y aquí es a donde yo quiero llegar. Esa experiencia de los indios tlaxcaltecas que viven en la ciudad de Puebla proviene de una interacción, y esa interacción los lleva a tener que desarrollar ciertas habilidades y ciertos conocimientos. ¿Dónde están esos conocimientos? Bueno, yo quiero hablar un poco de la Casa del Dián y enmarcar la Casa del Dián dentro de estos conocimientos, pero más bien entender cómo se aprenden esos conocimientos, cómo se transmiten y sobre todo cómo se vinculan en una relación de trabajo. ¿Cómo era la relación de trabajo laboral y de servicio que prestaban estos indios en la ciudad de Puebla? Déjenme ver otra imagen antes de entrar a ese tema. Pero otra imagen, esta es una representación que no es de los indios, sino es la que equivale a la traducción que hizo el cura Alejo Meave en el siglo XVIII, cuando encuentra los anales y se da cuenta de la relevancia del documento y los manda a transcribir. Aquí transcriben el náhuatl y aquí hace la traducción al español. Pero quiero mostrarles esta necesidad de este cura de poder representar, y seguramente tuvo también un tlacuilo náhuatl, de representar la erupción del Popo. Y quiero quedarme aquí porque lo que quiero mostrar con ustedes es que para estos indios nahuas era muy importante poder representar sus realidades. Por lo tanto, la imagen anterior donde está, que es así, es del siglo XVII, esta representación, no es para nada, ni en ningún momento, algo casual. Es porque hay intencionalidad. Y esa intencionalidad requiere especialistas. Y esos especialistas van aprendiendo técnicas y esas técnicas las van desarrollando, porque ustedes pueden ver que realísticamente, pues aquí tenemos un poco de diferencia en cuanto un siglo después, ¿no? A lo que realmente se estaba haciendo en el siglo XVII, que es este documento. Y aquí quiero parar para hablarles un poco de cómo es la relación de trabajo de los indios de servicio que vienen a la ciudad de Puebla. Por un lado, son los que vienen por el pago de tributo. Entonces, parte del pago de tributo se hace en especie, parte en dinero y parte en servicio. Los indios que vienen como servicio por pago de tributo vienen generalmente de diferentes pueblos, que los decide eso el gobernador. Fue una discusión muy fuerte que tuvieron en el siglo XVI, pero ganaron los indios en esta región, y ellos venían de cada pueblo 20. Venían en grupos de 20, organizados en grupos de 20, y llegaban y se asentaban en los alrededores, lo que hoy son los barrios, lo que conocemos como barrios indios o barrios antiguos. Se asentaban allí, la traza era muy pequeña, continuó así casi hasta el siglo XX, no casi, hasta el siglo XX, era una traza muy pequeña, y entonces los que estaban alrededor se asentaban, y ahí tenían su cura de almas, pero tenían que servir dentro de la ciudad, venían una semana y se iban.
y venían otros 20, ya no de ese pueblo, sino del de junto, y así hasta que daban toda una vuelta. Entonces, estos indios de servicio vienen y trabajan en las casas de los españoles, trabajan a donde el alcalde mayor los manda, a Tepeaca, a Cuautinchan, al convento de Huejotzingo, a donde el alcalde mayor decidía que iba a funcionar mejor. Casi siempre pues era dentro de la ciudad y para las casas de los más importantes. Si tenían que salir fuera de las ciudades porque había venido una solicitud específica de los frailes, por ejemplo, que le pedían al rey merced, y el rey daba merced en indios de servicio. Muy bien, entonces estos indios de servicio son los que vienen y apoyan en labores para construcción, para cuidado del campo, para las vacas, para el ganado, para lo que sea. Y tenemos otros indios que se le denomina servicio de indios, que son contratados, son pagados por la ciudad. De todas maneras, los que pagaban tributo de esta manera, de los que pagaban tributo en servicio, normalmente llegaban a algunos acuerdos con los alcaldes mayores o con los patrones. Por ejemplo, los alcaldes mayores que se beneficiaban de estos recursos, recibían de los indios tortillas, gallinas, lo que fuera, y los alcaldes mayores pagaban ese servicio en dinero o en especie, como ya se los dije, o recortando el tributo que tenían que entregar. Entonces era un sistema complejo, y cuando se les pagaba, entonces se les contrataba, como por ejemplo lo que la casa del deán tuvo, hasta donde he investigado, no tuvo servicio, o sea, no tuvo estos indios de servicio que pagaban tributo, sino más bien tuvo servicio de indios, es decir, aquellos a los que se les pagaba, ¿no? Bien, ahí ya me pasé todos. Muy bien, entonces, quiero comentar que es a través de este vínculo como van aprendiendo y cómo se van adaptando a las nuevas realidades y sobre todo pues a las prácticas que tenían y que tenían que ellos elaborar para poder realizar su función. Me voy a saltar ahora, permítanme saltarme del 16, que estos que vimos del 17, ahora permítanme ir un poco hacia el 18, porque quiero comentar que ese vínculo se va a ver reflejado en el largo plazo en una reivindicación constante de los indios de haber recibido muy tempranamente la evangelización, y lo van a representar a través de ser bautizados, o como en este caso, que es un documento de Nialtican aquí en Puebla, siempre poniendo a los frailes en el centro. Ahorita voy a mostrar toda la imagen. Siempre los frailes van a estar en el centro, hablando de que en los pueblos, la fundación de los pueblos, que en el 18 con las ideas ilustradas va a ser fundamental. Bueno, Napoleón anda buscando en Egipto, ¿no? El origen de Francia, o sea que era muy importante para los ilustrados, y siempre va a ser importante para los indios. Van a rápidamente adaptar esas nuevas ideas liberales, y en el 18 va a haber una cantidad impresionante de documentos como este que vemos aquí, en donde hay una reivindicación al momento de fundación. Hasta la fecha, si ustedes van a los pueblos, lo que más les interesa es cuándo se fundó, y la imagen del fraile es muy importante. Aquí voy a mostrar el documento más en extenso. Lamentablemente tenemos estas pérdidas, pero en la belleza de los trajes, ¿no? Y vean la centralidad de la imagen del franciscano. Y esto nos habla de no solamente una continuidad, sino que hacia finales del periodo novohispano hay una necesidad de incluir la parte de la evangelización como una parte central para hablar de cuando un pueblo nace o es fundado. Quiere decir esto, que este sistema de pago de tributos y de servicio de indios tuvo en el largo plazo una manera de entenderlo como un vínculo, como una relación, como algo que da prestigio, estabilidad, o lo que ustedes quieran, y ahora lo vamos a ver más específicamente. Este también es de 1800, ¿no? Y estamos hablando de la fundación del periodo prehispánico, ¿no? Aquí los indios
que un siglo antes, como en el 17, se visten, hasta también en el 18 se van a vestir como españoles, ¿no? Muy españoles. Aquí en el 18 ya en una representación se representan a sí mismos como indios, prehispánicos, ¿no? Ya empieza el periodo, los tintes nacionalistas de esa ilustración, ¿no? Al menos en la Nueva España, la ilustración novohispana, que con estos tintes nacionalistas reivindicativos, que no nada más están aquí, están en otros documentos también. Pero vamos a ver cómo hay una necesidad forzosa, además de su Tolan Choloyan, hay una necesidad de tener estas similitudes relacionales entre la Catedral de Puebla y sus propias iglesias. Y esta relación de la catedral con sus propias iglesias lo vamos a ver manifestado en muchos lugares. Por ejemplo, llega Palafox y Mendoza con estas, aquí Toño, aquí quizás me va a tener que ayudar con estas salomónicas, ¿no? Estas que son así como de espiral, ¿no? Y rápidamente lo vamos a ver en Cuautlancingo, en casi todos los pueblos alrededor, lo vamos a ver inmediatamente, en el siglo XVIII. Rapidísimo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de imitar lo que pasa en catedral para poder adaptarlo a sus iglesias. Y pasó en el siglo XVII, pasó en el siglo XVIII, y lo vamos a ver también en el siglo XVI. Todo lo que tiene catedral y los indios que vienen a servicio, a lo que sea, la ciudad de Puebla, y miran estos modelos, los van a llevar rápidamente y los van a adaptar. Y lamento mucho decirle para los que les encanta la idea de que los españoles llegaron y arrasaron con todo, culturalmente, pues que de regreso también sucedía, porque evidentemente hay una adaptación y cuando ellos regresan, cuando ellos vienen a prestar ese servicio, también traen sus propios saberes, también traen sus propias experiencias y las van a plasmar en lo que ellos van a hacer en la ciudad de Puebla. Entonces, esta reciprocidad, sobre todo en una ciudad de Puebla, que les tengo que decir que en todos lados, la Ciudad de México, Tepeaca, Cholula, en todos, Tlaxcala, los nobles eran nobles y tenían bienes en su lugar de origen. Puebla es una característica muy particular de la ciudad de Puebla, la nobleza de los indios que vivían dentro de la ciudad de Puebla y que podían tener república, poder, etcétera, no tenía que estar vinculada a la ciudad porque en la ciudad no había tierras de indios, había ejidos, pero los ejidos pertenecían a la ciudad y se los rentaban a los indios, pero no tenían tierras, o sea, tierras de donde cultivar y pagar tributo. Todo el dinero, los caudales con los que los indios tenían que pagar sus fianzas, porque para poder tener un cargo de república se le tenía que pagar a la corona una fianza que garantizara que los tributos iban a recaudar, porque tengo que comentarles que, y algunos creo que no les gusta, pero pues es la verdad, no venía un español a cobrar los tributos, los gobernadores indios, las repúblicas de indios, las propias noblezas de cada pueblo eran los que cobraban los tributos. Luego se los entregaban al alcalde mayor, que era español, pero ellos son los que cobran, no viene alguien a cobrar a los indios. Y por lo tanto se tenían que afianzar. ¿Y dónde está la riqueza de estos nobles de la ciudad de Puebla? En los pueblos de origen. Y eso va a hacer que la ciudad de Puebla, más que ninguna otra, va a tener un vínculo muy fuerte, muy poderoso con todos los pueblos de la región, porque la riqueza de su nobleza está en sus pueblos de origen. Aunque viven en la ciudad de Puebla, aquí es donde están en las repúblicas y tienen sus cotos de poder en la ciudad de Puebla, pero su riqueza, es decir, la manera como ellos legitiman su nobleza es en sus pueblos de origen. Y eso hace de la ciudad de Puebla un lugar muy particular. Y por eso esta nobleza va a ser educada, sí, en los conventos con los frailes, pero muchísimo también de esta interacción muy importante que van a tener con la catedral y con la ciudad de Puebla. Y bueno, ahora sí, déjenme llegar al siglo XVI, a donde quería llegar, porque de eso se trata la Casa del Dián. Y bueno, lo que ustedes ven aquí es un convento, el convento de Atlihuetzira. En un documento del siglo XVI, que es un mapa. Y lo que ustedes pueden ver
es la manera como tan temprano, porque estamos hablando del siglo XVI, muy tempranamente, estos indios aprendieron a representar las partes relevantes que ellos quieren decir sobre, en este caso, sobre su pueblo, que es Atlihuetzía, ¿no? Y van a representar este convento. No sé si ustedes conocen el convento de Atlihuetzía, que ya está en muy malas condiciones, lamentablemente, y tiene pintura mural, no sé si ustedes lo han visto, precioso, que se está echando a perder, pero bueno, este es el convento y es la representación, la manera como estos tlacuilos, ¿no? Aprendieron dimensiones, proporción, todo lo que ellos necesitaban para representar, quizás no como lo hubiera hecho un maestro español, pero encontraron la manera de hacerlo, porque este documento jamás ha salido de Atlihuetzía, nunca se presentó en un caso judicial. Nuevamente, son documentos para negociaciones internas. Y esto es muy relevante, porque no lo están haciendo para que venga el español a reconocerles, lo están haciendo para ellos entenderse y ellos negociar. Bueno, aquí un poquito más alto, y ustedes pueden ver cómo se representan las casas señoriales todavía muy al estilo del siglo XVI y quizás temprano XVII. Aquí nuestros nobles de Tlihuetzía, ¿no? Que eran muy importantes, y miren la centralidad que le están dando a este convento y vean este atrio. O sea, vean la representación del atrio de Atlihuetzía. Es impresionante. Ahora, claro que aquí la portada del convento está hacia lo que pareciera que está hacia donde hoy está de este lado, bueno, si pensáramos así, que no está pensado como nosotros lo vemos, pero que aquí está la parroquia, ¿no? Porque está más, aquí está lo largo y lo ancho. Sin embargo, acuérdense que en este mundo de representación de los indios, por ejemplo, esta casa está vista como de frente, pero está representada como de frente, pero en realidad está de lado. O sea, es complicado. Y esta representación nos hablaría de que el frente da hacia lo largo. Entonces podemos ver lo largo que era nuestro atrio en el siglo XVI. Quiero aquí enfatizar cómo hay un aprendizaje, y ese aprendizaje no solo es con los frailes, sino con estos vínculos muy, muy fuertes que va a haber entre los pueblos y en ese momento ya el centro político, que sobre todo el centro religioso, que era la Catedral de Puebla, y los frailes que están tratando, bueno, en ese momento también tenían muchísimo poder en la región. Bien, ahí mismo de Atlihuetzía, perdón mi afición por Atlihuetzía, pero Atlihuetzía tiene muchos datos muy relevantes y tiene un archivo impresionante, los fiscales. Y este es híjole, me da mucha pena decir, pero es donde llevan al santo, al portatorio, no sé cómo se llame, bueno, es una donde va, lo llevan en andas, y quisiera que ustedes vieran esta representación. Este es del siglo XVIII, ya la Inmaculada, que ya está, es de la Inmaculada, una Inmaculada preciosa que tiene, que según unos colegas del Instituto de Investigaciones Estéticas, la imagen es del siglo XVII, porque aunque tiene todavía sus manitas de lado, que es muy de las imágenes del siglo XVI, pero me dicen que probablemente una preciosa estofada, preciosa, que no tengo la imagen, pero no la puse. Pero lo que yo quisiera comentarles es, nuevamente, en estas representaciones que vamos a tener, que son para uso interno. A ver, lo que quiero con esto decir es que estas procesiones que ellos hacen y sus vírgenes, etcétera, los tienen los fiscales, no pertenecía a la iglesia como tal, sino pertenece a aquella nobleza a cargo del culto devocional. No estamos hablando del cura y los mayordomos de las cofradías. Estamos hablando de un organismo, una institución dentro de la iglesia, por eso tenemos esto, porque tenían su propio archivo, hasta cárcel tenían,
para recoger la limosna forzosa, entonces los encarcelaban, en fin, una serie de cosas, pero ellos van a tener su propio acervo, sobre todo su propio acervo devocional, y lo van a decorar de esta manera, no necesitaban hacerlo de otra manera, ¿no? Y miren usted, bueno, a mí me parece preciosa la imagen y una característica es que siempre las imágenes van a tener la misma altura, al menos en la representación, que las personas. ¿Por qué? Recuerden que esta imagen se convierte en una persona, ¿no? Y bueno, entonces, una vez que hemos comprendido esta parte, quisiera llegar a los anales de los fiscales de la ciudad de Puebla. La primera imagen que les mostré pertenece a los anales de San Juan del Río, que son los anales de la República de Españoles. Estos son los anales de los fiscales, de la nobleza encargada de la devoción, de la vida devocional, de la vida devocional, y es igualmente de tlaxcaltecas, también son tlaxcaltecas. Si ustedes a lo mejor pueden aquí ver, aquí vienen los nombres de quiénes eran los fiscales, pero también de quiénes eran los tacuilos y los escribanos. Y podemos, bueno, del trabajo que yo he hecho, he podido ver que son, efectivamente, todos son nobles tlaxcaltecas. Estamos hablando de la nobleza tlaxcalteca de la ciudad de Puebla, una que está en el Cabildo o sea, en el Cabildo la República de Españoles, y esta que es la de los fiscales, que tiene que ver con todo lo que es la devoción. Y lo que nos vamos a dar cuenta que hay muchísimo servicio que ellos prestaban en las iglesias. Aquí podemos ver, este es el popo, y un poco raro, y aquí los cometas, porque siempre representan estas cosas, ¿no? Y hacia dónde van, aquí un eclipse, bien. Pero ¿qué es lo que nosotros encontramos en esto? También están escritos en náhuatl, por cierto. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en estos anales de el grupo que está con la vida devocional? Lo que nosotros vemos es que ellos siempre reivindican el servicio que prestan a las otras iglesias. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que va a pasar es que la iglesia, el convento de, no sé, alguno de los conventos femeninos de la ciudad de Puebla, necesita que le pinten o que le restauren o que le hagan parte de su retablo, o que hagan, como siempre se necesitaba. Y estos indios, que son muy diestros, que son de verdad muy buenos artesanos, venían y restauraban a cambio de favores. Y uno de esos favores era poder ser enterrados, por ejemplo, en el convento. Imagínense ustedes eso, eran enterrados en el convento, porque aquí lo dicen, ellos lo están diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que negociaban? Ellos nos lo van a decir aquí. Bueno, no, se necesitaba esto y nosotros lo vamos a hacer, pero entonces vamos a obtener esta otra cosa, ¿no? Y nuevamente tiene el objetivo de negociar. Bueno, aquí también lo vemos, no sé si lo alcanzan a ver ustedes. Voy a tratar de abrirlo un poco, pero creo que no se puede. Bueno, qué lástima, pero ustedes lo pueden ver aquí, las representaciones de la iglesia a donde ellos iban y prestaban algún servicio o iban a las misas. Estamos hablando de la traza de españoles. Entonces, ellos venían de los barrios y daban el servicio religioso, o sea, en atención a las iglesias, y a cambio recibían también favores. Aunque no tenemos ningún ejemplo de esto en otro lado donde haya conventos, pero algunos elementos que hemos podido identificar nos dicen que era similar. Por lo tanto, los indios aprendieron rápidamente a través de la labor que ellos realizaban, establecer relaciones, y con esas relaciones generar méritos, y en esos méritos se presentaban ante el rey para discutir, para obtener tierras, para obtener agua, para obtener prebendas, pero también lo usaban para discutir entre ellos y obtener mayor poder dentro de las mismas comunidades. Y lo que es importante es que el servicio que se presta a la iglesia forma parte, y aquí lo vemos porque aquí es el documento que nos lo demuestra, forma parte de los méritos que se están negociando. Todos los servicios prestados a la iglesia
a las devociones forman parte de los méritos. Perdón, creo que ya me salí. Forman parte, aquí está, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, no sé qué es lo que se imaginen que sea, evidentemente parece una cruz, pero evidentemente es la traza, ¿no? Porque aquí se está construyendo algunas de las iglesias del Calvario y en ellas están participando. Quisiera terminar mi presentación tratando de comentar que esta incorporación y aceptación de este cristianismo, no podemos pensar que fue porque entendieron lo que era la Santísima Trinidad, porque creo que ni nosotros lo entendemos, sino creo que más bien lo que significó fue este tipo de vínculos, de relaciones y las posibilidades de que en el nuevo sistema, ellos podían obtener algún tipo de beneficio y sobre todo que ellos podían y entendieron muy rápido que el establecimiento de estas relaciones también ayudaba a su propio colectivo a poder negociar de mejor manera, entenderse de mejor manera y conciliar de mejor manera aquellas diferencias que tenían no solamente con los españoles, con los hacendados, que tuvieron y muchas, pero sobre todo entre ellos mismos. Y cada vez que tenían un pleito que no tenía que arreglarse necesariamente ante un tribunal, van a usar estos documentos, van a ir registrando sus méritos y estos méritos son los que negocian. Entonces, venir a trabajar a la Casa del Deán y participar en estas elaboraciones tan complejas de las que ya nos hablará Gustavo Mauleón, el maestro Gustavo Mauleón o Antonio Molero, lo que yo quiero que comprendamos es que los indios que participaron están participando conscientes de que esto representa un tipo de vínculo y ese vínculo les va a permitir no solamente privilegios, como hemos pensado, porque lo hacían para que el rey les diera, bueno, sí, pero también les va a permitir posicionarse dentro de sus propios pueblos para tener ciertos privilegios dentro de sus propias comunidades. Y bueno, por mí creo que eso es todo. Ya dejo de compartir, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Adelante, Alberto. Bueno, ahorita en lo que Alberto abre su micrófono, yo quisiera presentar a este gran amigo de la Casa del Deán. Ya ha platicado muchas veces, pero no está de más también leer su semblanza curricular. Aquí estamos ya en video. El doctor Antonio Molero es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis La Catedral de Puebla, historia de su construcción hasta la remodelación neoclásica de José Manso y Jaramillo. Madrid, 2014, es investigador independiente, es especialista en arquitectura y arte colonial de la Nueva España, siglos XVI a XVIII. Algunas de sus publicaciones, el artículo La traza de la ciudad de Puebla, un modelo adelantado en la Nueva España, y vaya que era un modelo adelantado no solo en la Nueva España, yo creo que en el mundo también. Anuario de Estudios Urbanos 2019, investigación para la serie #Quédate en casa a través de los siglos por la UAM Azcapotzalco. Estos incluso los hemos transmitido en el Museo Regional de Puebla, excelentes y estupendos trabajos. Entre las ponencias tenemos La desmesura del obrero mayor Andrés de Luey en los sagrarios proyectados por el obispo Palafox para la Catedral de Puebla en el Tercer Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia de la Construcción, el de Don Tomás de la Plaza y Goes, en conmemoración. El libro se llama Conmemoración y el título es Casa del Deán, una década para la restauración de su pintura mural y 5 siglos del nacimiento del Deán Tomás de la Plaza, del año 2019, Ciudad de Puebla. Y finalmente, Juan de Palafox y Mendoza y su contribución a la vanguardia arquitectónica de la Nueva España, en el 11º Congreso Nacional de Historia de la Construcción en Soria, España. Entonces, Alberto, te pido por favor que le demos la bienvenida
por parte de la Casa del Deán a Antonio Molero. Claro que sí, gracias, doctor. Pues bienvenido, doctor Antonio Molero Sañudo, amigo de la Casa del Deán y de los que elaboramos ahí. En esta segunda charla de diálogos del Deán, el maestro Antonio, el doctor Antonio Molero nos hablará de orígenes y obras en Extremadura del maestro trazador Francisco Becerra, creador de la portada de la Casa del Deán y de Catedral. También elementos simbólicos de ambas culturas, humanismo europeo, humanismo indígena, en la arquitectura de la portada de la Casa del Deán, así como aspectos métricos y proporcionales afines a ambas culturas, presentes en construcciones de España y la región poblano-tlaxcalteca, o como tales podrían ser conventos Tepeaca, Huejotzingo, Tecamachalco, etc. Adelante, doctor Antonio. Buenas tardes, Alberto. Bueno, buenas tardes a todos los que ya somos amigos del DEAN, digamos, a esta plática. Felicitar a la doctora Lidia por su excelente charla y por las imágenes que nos ha mostrado por lo menos a mí me lo han parecido, muy, muy, muy interesantes. Y esta implicación que nos ha contado, implicación y explicación de los indios de servicio, la diferencia entre indios de servicio y el servicio de los indios. Muy interesante. Bueno, pues después de darles las gracias, quiero dar la bienvenida a esta segunda plática de la segundo ciclo de conferencias que está enfocada a la arquitectura y el simbolismo, como ya hemos dicho, que resguarda la casa y la portada del DEAN. Matizar que hasta ahora hemos hablado, o por lo menos yo me he referido a la portada, como un banco o el banco de pruebas para la construcción de la Catedral Poblana. Pero me gustaría que la viéramos también como la prueba que el erudito de DEAN de la Plaza, don Tomás de la Plaza, puso a su joven paisano Becerra para darle el visto bueno, no solo para que trabajara, para que participara en la construcción de su portada, sino también para proponerle ante el virrey como maestro o por maestro de la nueva Catedral Poblana. Y ese sí que sería el gran premio por su participación en esta portada del DEAN. Bueno, y ahora para comenzar la plática me gustaría compartir, a ver si puedo compartir la pantalla para mostrarle una serie de imágenes. Vamos a ver. Creo que se ve bien, se ve en pantalla completa. Sí, adelante. Bueno, pues decirles que para entender el porqué de esta monumental portada de piedra en la casa del que fue segundo deán de la Catedral Poblana, nos vamos a remontar a los orígenes de don Tomás y del artífice arquitectónico de ella, el maestro Francisco Becerra. Como ya sabemos, ambos, ya lo hemos dicho varias veces, ambos son originarios de la misma región española, de Extremadura. El DEAN lo es de la villa de Alburquerque, en la provincia de Badajoz, y Francisco Becerra de la de Trujillo, en la provincia de Cáceres. Separadas ambas, como vemos en el mapa, tan solo por 125 kilómetros y muy cercanas a la frontera de Portugal. Decirles que Francisco Becerra procedía de una familia de canteros muy reconocidos y había crecido profesionalmente en un ambiente gótico, participando en numerosas obras de este estilo en su ciudad de Trujillo. Aquí les pongo que siempre hablamos, al principio mencionamos la portada y la Casa del DEAN, pero no ponemos ninguna imagen nunca. Esta es la portada, para los que no la conozcan, la portada de entrada a lo que hoy en día es el Museo Casa del DEAN. Continuando con Becerra, por ejemplo, aquí en la iglesia de San Martín, en su natal Trujillo,
trabajó junto a su padre, Alonso Becerra, bajo la dirección del que era en ese momento maestro mayor de la obra, Sancho de Cabrera, quien curiosamente después acompañaría a Becerra y trabajaría a sus órdenes en la Nueva España. Aquí en esta iglesia de San Martín, Becerra trabajó, o aparece en la documentación, en el año 1553 por primera vez, y es mencionado como Francisco Becerra el Mozo, era un niño, un aprendiz era entonces, y trabajando en las obras del coro, que vemos aquí en la imagen de la derecha, fantástico. Tiempo después trabajaría ya como oficial en la Torre de Campanas. En la cercana población de Erguijuela, que está a tan solo 20 kilómetros de Trujillo, y que además, como dato curioso, rivaliza por el lugar de nacimiento del maestro Becerra, aunque no hay ninguna documentación que lo confirme ni en un lado ni en otro. Becerra trabajó en esta iglesia parroquial de Erguijuela, en San Bartolomé. Trabajó en dos ocasiones. La primera, entre 1560 y 1564, junto a su padre, labrando piedra para diferentes secciones del templo, y la segunda ya en 1573, poco tiempo antes de partir para América, sustituyendo precisamente a su padre y encargándose de la portada que vemos aquí a la derecha, que muestra un modelo muy, muy similar al planteado por Diego de Sagredo en su Tratado Medieval del Romano del año 1526. Aquí les he puesto la portada de San Martín, de la iglesia que les mostré en la anterior imagen. En medio está la figura de una portada de Medieval del Romano, y a la derecha la de San Bartolomé. Como vemos, las tres siguen el mismo esquema compositivo. En esta iglesia que ahora les muestro, de Santa María, también en Trujillo, Becerra trabajó como oficial en el año 1558, oficial de cantería, trabajando en el coro. Aquí vemos la bóveda del sotocoro, una bóveda de nervaduras prácticamente muy poco peraltada, muy difícil de trazar y de construir, y también trabajó en la Torre Nueva, bajo las órdenes también aquí del maestro Sancho Cabrera. Aquí les muestro en la derecha una imagen de la torre, en la cual se aprecia perfectamente dos momentos constructivos. Uno hasta la altura de este sillar, en el cual hubieran arrancado las nervaduras para cubrir con una bóveda de nervaduras el cuerpo de la torre, pero seguramente por cuestión económica, ya que las bóvedas de nervaduras son muy caras, se construyó con otro tipo de bóveda de ladrillo. También en la iglesia de Santo Domingo, que tristemente colapsó y está en este estado, trabajó Becerra, y es la primera vez en la cual aparece nombrado como maestro junto a su padre en 1566. Les muestro el estado de la iglesia, no se puede entrar a ella a día de hoy, y el estado que tiene la iglesia con estos arcos apuntados, y un detalle aquí a la derecha de una ménsula de las que sujeta o de donde parten los nervios para formar las bóvedas de crucería. Como ven, es un trabajo finísimo. Este es el palacio de Juan Pizarro de Orellana, también en Trujillo, y la construcción al completo del palacio se piensa que es obra del taller familiar al completo, de los Becerra. Y a Francisco Becerra, los expertos en él allí en Trujillo, le sitúan trabajando aquí como oficial. Aquí les muestro el claustro, o sea, el patio, y un detalle de la barandilla de la balaustrada superior. La semana pasada ya les mostré una bóveda vaída de piedra, de una factura increíble, en el Palacio de Santa Marta, propiedad de Gonzalo de las Casas, también
Trujillo, en el cual Becerra trabajaría, además de en esas bóvedas del zaguán, en las arquerías del primer piso, estas que estamos viendo, que hoy en día son el restaurante del hotel en el que se ha convertido el edificio. A la derecha también un detalle de uno de los capiteles, de una factura también exquisita. Decirles que también de este palacio, que es la imagen de la izquierda, se le atribuye a Becerra la portada, que muestra muchísimas similitudes con otras diseñadas por él mismo, tanto en edificios religiosos como civiles, por ejemplo, como este que les muestro aquí a la derecha, que es la portada de entrada al palacio, también mencionado, Juan Pizarro de Orellana. Como ven, la similitud es pasmosa, prácticamente son calcados. Seguramente, sin duda, para mí, sin lugar a duda, uno de los trabajos más refinados realizados por Becerra en su Trujillo natal es la fachada en esquina, una fachada en esquina de la casa Chávez Calderón, como vemos, una complicadísima maravilla de diseño geométrico y estereotómico. Este tipo de balcón en esquina fue, y por qué no decirlo, es muy popular en esta zona extremeña y ha sido repetido y reinterpretado hasta la saciedad, incluso en las casas actuales, como vemos en la de la derecha, que son unas viviendas de hace tan solo unos años, las viviendas actuales. Obviamente de aquí, de esta zona, incluso de Trujillo, partiría como modelo este diseño de balcón en esquina para Puebla, que tiene varios ejemplos. No obstante, y ya mencionado también en parte, para mí el trabajo que define verdaderamente a Becerra como un gran maestro, un arquitecto completo, antes de irse para América, es la obra de ingeniería civil del embalse de la Albuera, a las afueras de la ciudad de Trujillo. Aquí les muestro dos imágenes. La de la izquierda está tomada desde el cerro que ocupa la villa, el casco histórico, y ahí vemos el embalse, los dos cuerpos del embalse, y la de la derecha está tomada desde el cuerpo inferior, que sería desde acá, desde el cuerpo inferior, sin agua, hacia el pueblo, hacia la villa. Aquí en esta construcción, Becerra demostrará sus conocimientos no solo arquitectónicos, sino también de ingeniería, al diseñar un embalse, como les he dicho, en dos niveles, el estanque superior con su muro de contención y un sistema de molinos inferior, dotado de varias salas cubiertas con bóvedas de cañón pétreas, que es las que les mostré la semana pasada. Esta obra, decirles que se extiende a lo largo de cientos de metros por el campo y distribuye el agua mediante canalizaciones y cajas de agua monumentales labradas en piedra, como las que vemos en las imágenes. También decir que esta obra se trata de un importante trabajo de patronato regio, tal y como reflejan las placas labradas que están colocadas en los dinteles de entrada al molino, la del lado izquierdo, y en una caja de agua de las que están por el medio del campo, que en ambas se dedica la obra al rey Felipe II. En la se leen, no están en muy buen estado y no se leen muy bien, pero en la de la izquierda podemos leer que Trujillo me hizo, reinando Felipe II, y finalmente una fecha, aparece también el nombre un poco borrado del corregidor que gobernaba la villa, y al final vemos el año de 1572. Este tipo de trabajos, como la del embalse de ingeniería, son los que le permitirían a Becerra posteriormente acceder y ejercer con confianza cargos como el de obrero mayor y alarife mayor ya en Puebla. Títulos que no solo debían atender las construcciones y el urbanismo de la ciudad, sino que también
prestaban atención a la conducción del agua al interior de la traza y el cuidado de todos los caños, de esta conducción y las pilas y fuentes a las que llegaba. Aquí les muestro una documentación, un documento del Centro de Estudios de Historia Carso, en el cual son unas diligencias hechas por parte de la ciudad, como bien pone, sobre la cañería del agua en 1595, porque hubo una dura polémica entre dos maestros implicados en esta conducción, los maestros Hernando de Cuéllar y el alarife de la ciudad, Pedro López Florín. Becerra, ya en tierras novohispanas, realizará trabajos inicialmente de corte tardogótico, como en el convento de Llanoitlán, que ya lo hemos mencionado también, o en el sotocoro de la iglesia de San Francisco en Puebla. Aquí tenemos a la izquierda Llanoitlán y el magnífico bóveda del sotocoro de San Francisco, que incluso corre la leyenda de que los indios, cuando se terminó, no que se quisieron quitar la cimbra, es una leyenda, no quisieron quitar la cimbra y se tuvo que prender fuego. Becerra pasó a Puebla en el año 1573-74 y aquí, además de trabajar en la Portada del Deán y en la catedral, también lo hizo en los conventos de Totimehuacán y Cuauhtinchan, cercanos a Puebla. Aquí les muestro el de San Francisco, Totimehuacán, que también, por desgracia, está colapsada la bóveda, bueno, está en estado de absoluta ruina. Necesita una buena mano para restaurarlo o ponerlo en orden. Y como vemos, la fachada es de un clasicismo increíble y la particularidad que tiene es que está construida con ladrillo aplantillado y después revocado. Al igual que sucedía con las bóvedas que se cayeron, que eran todas de ladrillo, y con los arcos que las sustentaban, que alternan piedra y ladrillo, dando, ahora que se ha caído el revoco, una bicromía que parece que estuviéramos hablando de la Córdoba califal, por ejemplo, en la mezquita, por ese bicromatismo rojo y blanco, aunque, insisto, estaba revocado con estuco. Aquí les muestro otra imagen de San Francisco, Totimehuacán y de la Casa del Deán para ver las similitudes que hay en algunos elementos, como en ese entablamento de tipo, vamos a llamarle bulboso, recrecido, cóncavo, salvo que, como les he comentado, en el lado izquierdo, en el convento, está hecho con ladrillo aplantillado y en la Portada del Deán es absolutamente de piedra labrada. El convento de Cuauhtinchan, San Juan Bautista, a la izquierda la portada, más sencilla, labrada en piedra, pero siguiendo el modelo de Becerra, esta vez con un arco de medio punto de entrada, y a la derecha una estupenda bóveda del interior de este convento, la que corresponde al altar mayor. Comentarles, no lo pensaba sacar, pero me ha hecho gracia lo que ha comentado del pago de indios la doctora Lidia, porque tenía esta diapositiva que la había sacado y la ha vuelto a meter, en la que, según las documentaciones del Archivo de Notarías de Puebla, en estos dos conjuntos conventuales que les comento, esta documentación es de Totimehuacán, no solo se le pagaba al maestro Becerra en dinero su trabajo, sino que también se le pagaba, como bien ha dicho la doctora, en especias, como por ejemplo con fanegas de maíz e incluso con gallinas. Además, cada vez que visitaba las obras, iba a ver cómo iban las obras, se le debía de incluir, y lo recoge el documento, su comida, la de su mozo e incluso la de las caballerías que llevara. Becerra se marcharía de Puebla en 1580 y se trasladaría al virreinato de Perú, requerido por su nuevo virrey, Martín Enríquez, el mismo que le había nombrado maestro mayor de la Catedral Poblana.
En Perú trazó las catedrales de Lima y Cuzco, que a grandes rasgos siguen los parámetros de que marcó la edificación poblana, tanto en planta como alzado. Aquí les muestro a la izquierda, son procedentes del Archivo de Indias, un plano de la Catedral de Cuzco del 1665, en el cual el reparto de las bóvedas y la estructura de los pilares cruciformes es igual a la Catedral de Puebla. A la derecha, la Catedral de Lima, 1696, sigue las mismas directrices. Y aquí tenemos un plano algo más moderno de la Catedral de Lima, pero que se aprecia mucho mejor, de 1757, y un plano de propiedad de Sotero Ruiz, o sea, de mi colega y con la persona con la que trabajo en todas las planimetrías y levantamientos en 3D, de la Catedral de Puebla, realizado sobre nuestras propias medidas, que se aprecia como hay una gran similitud entre el modelo poblano y la Catedral de Lima, con los mismos componentes y los mismos elementos. Una vez visto abreviadamente el periplo arquitectónico de Becerra, tanto en España como en América, pasaremos a tratar, perdón, voy a beber un poquito de Coca-Cola. Bueno, perdón por el anuncio. Como les decía, pasaremos a tratar también brevemente el tema que alude el título de la plática, del simbolismo implícito en las arquitecturas de la Portada del Deán y de la Catedral. El filósofo romano Severino Boecio, del siglo V, de quien aquí aparece una imagen de su libro La consolidación de la filosofía, en una edición de 1230, aseguraba que el conocimiento supremo pasaba por los números. Y Nicolás de Cusa, que aparece aquí en la derecha, en un fragmento de un cuadro del Maestro de la Vida de María, de aproximadamente 1480, un teólogo y filósofo del siglo XV, figura clave en la transición del pensamiento medieval al renacentista, afirmaba que los números eran el mejor medio para acercarse a las verdades divinas. En la cantería de la portada y de la catedral poblana, de la Portada del Deán me refiero, conviven dos sistemas de medidas de carácter antropomórfico, uno vigesimal náhuatl y otro duodecimal castellano, los cuales comparten el número 4 como máximo común divisor. De ahí que ambos sistemas podían interaccionar perfectamente en pro de un entendimiento común. De hecho, el sistema vigesimal está presente en las cuadras de Puebla, que tienen 100 por 50 varas. 100 por 200 varas. Esto es producto de que la fundación, la traza de fundación, participaron, si no es que le hicieron al completo, agrimensores indígenas. Estas tlaxcaltecas que mencionaba la doctora Lidia. Ahora quisiera enfocarme, aunque sea también brevemente, en la utilización del módulo que ya hemos comentado en estas pláticas del Molipitli náhuatl, utilizado en la portada y en la catedral de una manera sistemática. Este módulo, aplicado en los sillares de cantería, utilizados en ambas construcciones, corresponde a un pie y medio, o lo que es lo mismo, media vara castellana, o en nuestro actual sistema decimal 42 centímetros, y las relaciones más directas que tiene esta magnitud son utilizadas por ambas culturas, como en el náhuatl, el macpali o palmo castellano, que es una sexta parte, o sea, 7 centímetros, o el yoyotli, que corresponde a 3 pies o a una vara castellana, unos 84 centímetros. Aquí les muestro para que se vea que este módulo fue aplicado extensivamente en ambas construcciones. Arriba tenemos unos dibujos, unos alzados de las piezas que vemos abajo en la fotografía, el entablamento y el capitel con su cornisa de la Catedral de Puebla. Ambas piezas tienen cada una 3 pies, o lo que es lo mismo, una vara o 2
Molly Pitt. Y a la derecha tenemos visto desde la azotea la configuración del paramento, o sea, el muro de la fachada del DEAN y lo que correspondía al perdido escudo, que ambos tienen esa medida en ancho del Molly Pitt náhuatl o los 42 centímetros que comentamos. Decirles que el yoyotl, les he mencionado que es el correspondiente a la vara castellana, fue utilizado como módulo en la pirámide de la serpiente emplumada en Teotihuacán, donde aparecen los taludes que la configuran. En estos taludes que estamos viendo, la medida correspondería a esto. En realidad hay cierta discrepancia entre los estudiosos sobre qué sistemas de medidas se impuso verdaderamente. En cualquier caso, ambos se basan en las dimensiones del cuerpo humano, como ya hemos mencionado, por lo que nos resulta difícil establecer comparaciones que facilitaron el trabajo arquitectónico de los participantes en ambas culturas. Becerra y el DEAN y Becerra, junto a los artífices indios, que trabajaron en estas dos construcciones, crearon un lenguaje arquitectónico aritmético propio que les permitió comunicarse independientemente de la lengua que hablara cada uno de ellos, de los que participaron en las obras. No debemos olvidar que el universo náhuatl estaba íntimamente relacionado con la proporción y la medida. El mundo y su configuración venían dados por proporciones y sin ellas no se entendía nada. De ahí que los indios de servicio, para las obras importantes, estos indios que ha mencionado muy bien la doctora, que eran pagados, eran los intelectuales, o dijéramos, como si dijéramos los embajadores de un pueblo y de su cultura. En la portada del DEAN hay elementos que nos remiten al mundo semántico y simbólico prehispánico, como por ejemplo, lo que les muestro aquí en pantalla, la flor con una espiral central, a modo de cruz en movimiento, labradas en piedra, que están situadas como clave en el intradós superior de las ventanas y también en las pinturas del interior, corresponderían a las dos fotografías de la izquierda. Y que curiosamente esta espiral central aparece en la clave principal del sotocoro de San Francisco en Puebla. Qué curioso, también levantado por Francisco Becerra. Dentro de las culturas mesoamericanas, la manifestación más conocida de esta espiral se conoce como Nahui Olin y simboliza la concepción del universo, del tiempo y del espacio. Este símbolo, decirles que también aparece en la Piedra del Sol, es símbolo de Lina también, donde además se incluye la fecha 13 Acatl en esta estela, año en que nació el quinto sol. En la concepción náhuatl, el tiempo es una espiral organizado en ciclos de 52 años divididos en 4 grupos de 13. Y curiosamente, la ciudad de Puebla fue fundada en 1531, que es un año 13 Acatl. Dejo ahí esta hipótesis. Por tanto, en la portada del DEAN diremos que tenemos sincréticamente insertados un símbolo y una fecha emblemáticos de la cultura y la religión prehispánica, como una muestra más del conocimiento y el entendimiento de nuestro personaje, el DEAN, por las culturas autóctonas. Este símbolo también está presente en los primeros conventos franciscanos de Tlaxcala, en lugares que tienen una gran importancia arquitectónica y simbólica, como lo son las claves de las capillas abiertas en los conventos de Nuestra Señora de la Asunción en Tlaxcala, la foto de la izquierda, o en el de Santa María de la Concepción en Atricoechea, que ya nos ha hablado de él la doctora Lidia. Otro elemento que llama la atención en la fachada del DEAN son las veneras que hay en los tímpanos de las ventanas y que suponemos también había en el tercer cuerpo que coronaba la portada y que lo hemos perdido. Veneras que también aparecen en las pinturas murales del interior, en la hornacina de la Sala de las Sibilas, aquí a la derecha,
o en el escudo del deán situado también en la misma sala. Y aquí las vemos rodeando la torre en el campo azul. Sabida es la tradición que tiene las veneras, la tradición jacobea que tienen las veneras, y en el Códice Calistino del siglo XII, en el libro primero, se incluye el sermón Veneranda Dies, que es dos fragmentos, son los que le presento ahí a la derecha, en que él quisiera resaltar tan solo dos párrafitos de cada uno. La palma significa el triunfo, la concha significa las buenas obras. Y en el de abajo, amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a uno mismo. Dos conceptos o dos frases, dos fragmentos de este códice que perfectamente serían aplicables al espíritu del deán. Decir también que la venera y sus radios, a modo de estrella, simbolizan los caminos que conducen el saber. Algo muy en consonancia con el largo camino de conocimiento que recorrió el deán hasta llegar a establecerse en Puebla. La venera también se ha visto como personificación del caballero que marcha a las fronteras de sus tierras para ensancharlas combatiendo. Y esto es lo que habría hecho el deán en su tarea evangelizadora por las tierras mixtecas. Para terminar, no obstante, decirles que en la antigüedad la venera era ante todo el símbolo de Venus Afrodita, como vemos aquí en esta pintura de Botticelli. Será ya el mundo romano, en el mundo romano, cuando la venera comienza a ser colocada en las tumbas como un símbolo de muerte y renacimiento. Y con este sentido, con un sentido similar, los cristianos la utilizarán para impartir el agua del bautismo. Y bueno, pues hasta aquí, hay muchas más cosas en la portada y en las pinturas. Hasta aquí mi participación del día de hoy y les dejo con todo este mare magnum que les he planteado de cuestiones simbólicas y aritméticas presentes en la casa y en la portada de nuestro amigo, el deán Don Tomás de la Plaza. Dejo de compartir la pantalla y muchas gracias. Antonio, muchísimas gracias por tu exposición, como siempre, poner en contexto con lo que ocurre en otros espacios, ¿no? Hacer historia comparada me parece que es la forma en la que los historiadores debemos proceder, ¿no? En vez de mantenernos siempre en monotemas, ¿no? Un historiador, mientras más amplio tenga el contexto, mientras más podamos hablar sobre lo que está ocurriendo alrededor de nuestro tema central, me parece que estaremos ganando. Obviamente también la doctora Lidia pues también nos puso en un contexto muy, muy importante, no solamente en la ciudad de Puebla, sino que nos está hablando también de que no, digamos, el estado de Puebla actualmente pues es un espacio geográfico político definido, pero pues en aquel espacio en realidad una serie integrada, una serie de espacios integrados por Ciudad de México, Tlaxcala, Valle de Oaxaca, etcétera, y obviamente pues es una historia muy, muy, muy rica. Yo quisiera ofrecer una disculpa precisamente porque no pudimos transmitir en Facebook. La plataforma de YouTube nos permite la transmisión en vivo, pero no nos van a llegar en este momento preguntas. Lo que vamos a hacer es que vamos a subir este video a nuestras redes de Facebook y en caso de que haya alguna pregunta, con mucho gusto la vamos a pasar para la siguiente sesión y hacer una serie de preguntas y respuestas, o bien hacérselas llegar a la doctora Lidia, que ella nos pueda responder por escrito. Si bien quiere estar con nosotros la semana que entra, por supuesto que esta es su casa del deán. Entonces, Alberto, te dejo el micrófono para que despidas la transmisión. Claro, gracias, doctor Raúl. Solamente, bueno, en la transmisión en directo tuvimos unos saludos de González Hernández desde Cuautla, que siguió la transmisión completamente. Espero que tenga algunas preguntas y nos las haga llegar. Y igual de alguna manera le enviamos un saludo. Pues muchas gracias a nuestros ponentes que estuvieron con nosotros, a la doctora Lidia, al doctor Antonio Moleros Añudo. El maestro Gustavo se disculpa por cuestiones laborales, no pudo estar con nosotros, pero esperemos que la próxima semana esté presente.
Y también muchas gracias a todos los que hacen posible estas charlas, estos diálogos del DEAN, todos los compañeros del equipo Muret que se encuentran tras bambalinas. Muchas gracias a ellos. Y pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Antonio. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.